De acuerdo, creo que en este caso el deporte te da muchísimos momentos muy bonitos y muchas personas. Yo también me atrevo a decir que mis mejores amigos me los ha dado del fútbol. Últimamente, y me he dado cuenta también con esta parte de la generación de contenido, que la comunidad ha crecido muchísimo. Ya hay más porteros y porteras o más niños y niñas que también dicen, no, yo quiero ser portero. Creo que ha crecido mucho, falta por crecer también, entonces estoy seguro que el futuro en la portería aquí en el país está en buenas manos y vienen cosas también. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en su podcast favorito de fútbol. Soy Omar Valencia y esto es Cross Soccer Labs. Hoy tenemos un gran invitado, creador de contenido. Tiene su canal de YouTube donde muestra básicamente, ¿qué será? Las capacidades o la táctica y la técnica de los porteros, ¿no? Sí, sobre todo esa parte, pues, de la técnica del portero, de los fundamentos, de los movimientos específicos del portero. Y, pues bueno, abierto para toda la comunidad que esté ahí viendo. Viendo, claro. Es entrenador certificado por la Federación Mexicana de Fútbol de Porteros, Saúl Orozco. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, Omar. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la darte invitación. Tu tiempo para estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Digo, por ahí no habíamos podido coincidir un poquito con los tiempos, sí, pero afortunadamente pues ya estamos acá. Qué bueno, bien. Muchas gracias. Saúl, mira, estamos en esta segunda temporada. Muy bien. ¿Qué será? El capítulo, Luis, ¿qué capítulo es este? ¿Qué lo se me olvida? 15. El 15, capítulo 15. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas. Muy bien. Y tú me vas respondiendo para que la gente te conozca mejor, ¿no? Perfecto. ¿Sale? Ahí va. Muy bien. ¿Qué te gusta más? ¿La playa o la montaña? Uy, yo creo que la montaña. ¿La montaña? Sí. ¿Por qué? ¿Por el frío? Sí, me gusta un poquito más pues, la calma, un poquito el clima templado, estar un poquito alejado también de muchas cosas rutinarias, podría decirse. Okay. Me gusta un poquito más. Nosotros estamos en Guadalajara, no sé si te gusta Mazamitla. Sí, Mazamitla, de repente inclusive hasta en la primavera, en las cabañas por allá. ¿Te pone bien? Nunca he ido para allá. Pues sí, digo para descansar un rato, un fin de semana. Ok, bien. Bueno. ¿Qué te gusta, la pizza o la hamburguesa? Uy, esa es muy buena, ¿eh? Yo creo que la pizza. ¿Sí? Sí. ¿Y algún ingrediente favorito por ahí? Pepperoni, champiñola tradicional. ¿Tradicionales? Sí. Ok. ¿Reloj de manecillas o digital? Digital. Más fácil leerlo, ¿no? Sí, no, y aparte estoy mucho más familiarizado con el digital. Digo, todo el tiempo cuando estás entrenando estás más acostumbrado. A veces uno está ya más acostumbrado a ese tipo de cosas que a traer el reloj de manecillas porque pues, andamos más tiempo con esta parte deportiva. Sí, ok. ¿Messi o Cristiano? Ahorita que están a punto del retiro los dos. Híjole, es una muy buena pregunta. Yo creo, a mí me gustan los dos porque creo que es una forma diferente de llegar a la élite mundial de forma distinta. Creo que ambos son muy talentosos, pero no podría decidir entre uno. Yo creo que los dos. ¿Los dos? Sí, o sea, ¿no me quedaría con los dos, sí. Ok, los dos. Va. ¿Café o té? Café. Café. ¿Bicicleta o trote? Trote. ¿Trote? Sí. ¿Sándwich frío o caliente? Caliente. Caliente. ¿Y cuando llegas a la madrugada, después de la fiesta, no importa? No, caliente. Digo, normalmente no salgo mucho a fiestas también, entonces caliente. Calientito, va. ¿Partido con sol o con lluvia? Con lluvia. Con lluvia. Sí. Fíjate que le platicaba a otro invitado que tuvimos que normalmente cuando éramos niños, con la lluvia, uno se motiva más, ¿no? Sí, cuando sales a jugar y la lluvia como que decías, estoy jugando igual el 120%. Tiene sensaciones diferentes, ¿no? Aparte, como que ves el paisaje, la lluvia, el pasto mojado y se motiva uno más. Y te avientas mejor. Y más en la portería. Sí. Digo, a veces nos la complican más, ¿no? Porque un bote. Pique poquito antes y adiós. Y nos mata. Pero me gusta más en la lluvia. Ok. ¿Fallar un penal o anotar un autogol? Fallar un penal. ¿Hay un penal? Sí. Sí, yo creo que sí. Un autogol a veces es más en balón en juego y el penal a lo mejor es un poquito balón detenido, más cuestión mental y demás. Yo creo que fue un penal. Hay un penal, ok. ¿Santa Claus o Reyes Magos? Reyes Magos. Reyes Magos. ¿Eres de aquí, de Guadalajara? Sí, soy de Guadalajara. Ok. Sí. Pero aún así, ¿te gusta más festejar a Reyes Magos? Sí, digo, en casa normalmente festejamos ambas celebraciones, pero
somos un poquito más apegados a la parte religiosa. Digo, yo sé que de repente estos tipos de celebraciones van más por ahí y los Reyes Magos pues van un poquito más enfocados como a ese contexto, ¿no? Entonces... ¿Te traían regalos tus papás? Sí, Bueno, los Reyes Magos, me daban regalos en Navidad Los dos. y con Reyes Magos nos daban dinero. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Entonces con Santa o con el Niño Dios, como aquí en México de repente se ve un poquito más, era juguetes y con los Reyes era dinero. Dinero, O ropa. ok. Bueno, pero te daban de los dos. Sí. No todo el mundo, ¿eh? Sí. Ok. ¿Cine o restaurante? Cine. Cine, totalmente. ¿Alguna película que has visto últimamente? Sí, la de Spider-Man. Sí, ¿qué tal? ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Sí te gustó? Sí, soy muy fanático de Spider-Man, sobre todo de esa historia, de ese personaje o de esa variante del personaje de Spider-Man, me gustó mucho. Sí, Spider-Man está considerado en México como tal vez el superhéroe de los más queridos. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí está, es muy querido, digo, es muy popular también y en lo personal me gusta mucho. Ok, bien entonces. ¿Salsa picante o sin picante? Picante. ¿Picante? Sí, totalmente. ¿Enchilado te gusta Sí. sufrir de repente? Sí. De repente no, siempre. Siempre. Sí, en la comida siempre que pique es mejor. Ok. ¿Partido en primera fila o arriba en el palco? Pues yo diría que en primera fila. ¿Primera Porque fila? no me he tocado en el palco, entonces no podré hablar, pero yo creo que en primera fila. Me gusta más estar cerca de la cancha. ¿Con la porra tal vez? Probablemente sí. Sí. Digo, yo creo que la experiencia de vivir un partido de fútbol en el estadio es una experiencia que tiene más factores que no solo es el partido. Y fuera de, creo que me gusta disfrutar mucho estando ahí en la primera fila. Últimamente no he ido mucho al estadio, pero de repente cuando iba me gustaba mucho esa parte y estar cerca de la cancha me gustaba mucho. Vas, ok. ¿Vino tinto o vino espumoso? Tinto, Tinto, ok. ¿Pretemporada en montaña o en playa? en playa. ¿En playa? Sí. ¿Más costeño? ¿Te gusta más En la playa me gusta más, pues, el ambiente que se vive en un viaje en pretemporada en playa. Me ha tocado ya algunos viajes así y creo que me llama mucho la atención la parte del clima. De repente, como es un lugar también muy turístico, el ambiente que se vive también en la playa es distinto. Obviamente que uno va a entrenar, pero el ambiente con la gente, el clima, los paisajes que puedes tener me gusta más en playa. ¿Es igual de pesado entrenar en la playa que en la montaña? Yo creo que son distintos, o sea, más allá de que uno pueda ser más pesado que otro, creo que los objetivos que se pueden abarcar son diferentes. Obviamente, pues trabajar en alguno de los dos, ya sea montaña o playa, como te digo, puedes abordar cosas distintas, pero también últimamente se ha mencionado mucho que ese tipo de entrenamiento, ya sea en playa, en montaña, a veces pues hay que tener ciertas adaptaciones para que realmente funcione. Pero yo no diría que es uno más pesado que otro. Yo creo que son objetivos que te da cada lugar. Pero yo pienso que uno de los objetivos que tiene la playa o una de las cosas que tiene la playa, que a lo mejor la montaña no, digo, la montaña a lo mejor puede tener más pendientes y demás, pero en la playa trabajar en la arena y demás, sí es cansado. Pues Jorge Campos decía que entrenaba en la Sí, playa, ¿no? Sí. Que se ponía casi a la orilla del mar para que le diera las rodillas y poder saltar más. Bueno, eso es lo que alguna vez escuché de niños, ¿no? Sí. Bueno. Manchester City, o Manchester United. Híjole, yo creo que Manchester United. ¿Sí te gusta más? Sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? 29. 29. Sí. O sea, te tocó la época de Ferguson, donde estaba claro. toda esa generación de Beckham, de Scholes, de Giggs, Sí. todos ellos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿te gustaba más esa que la ahorita de Guardiola? Sí, digo, hablando meramente de la historia, me gusta más el Manchester United. Obviamente, pues el City tiene, pues en la actualidad, a lo mejor una mejor versión, pero me gusta más el Manchester United. ¿Sí? ¿Te identificas más? Sí, aparte soy más seguidor de los equipos, no le voy a un equipo como tal, pero soy más seguidor de los equipos a veces por el puesto de la portería también. Okay. A veces yo veía muchos porteros como Van der Sar, como Claro, De Gea. sí. De Gea, que fue un portero a lo mejor un poco irregular, que de repente tenía partidos muy buenos, partidos malos, pero me gustaba pues mucho ese portero también en su momento. Entonces también los equipos a los que me gustan o que me siento identificado, también me enfoco mucho en el portero. En el que está. ¿Cuál era de niño, cuál era el portero que tú te gustaba, a tu ídolo o fan? En México, Osvaldo Sánchez. ¿A poco? ¿De las Chivas eres? ¿De las Chivas? No le voy a ningún equipo actualmente, dices, okay. sí.
De niño sí era un poco más seguidor de las Chivas. Digo, también acá hay una cuestión de que en mi casa a nadie les gusta el fútbol. Entonces no tuve a lo mejor como que ese antecedente que a lo mejor el papá, el abuelo, le vamos a Chivas, a Atlas, algo, y que me encaminaran por ahí. Entonces no tuve a lo mejor esa parte y de repente me identificaba con Chivas, que era el equipo pues popular de alguna manera. En esos momentos tenía pues sus momentos de gloria. Entonces era como que el que todos veíamos. Pero ahí va esta parte que es, yo me identificaba más con los porteros. Sí, claro. Entonces cuando yo veía a Osvaldo Sánchez, yo decía, Osvaldo Sánchez, Chivas. Entonces era más por esa parte. Pero sí, de niño Osvaldo Sánchez y ya de la figura internacional Iker Casillas. Casillas, de Madrid. Sí. Ok. Sí. ¿Sigo? ¿Tequila o cerveza? Cerveza. ¿Cerveza? Sí. ¿Clara No o oscura? soy muy amante, digo, no tomo mucho, realmente no tomo alcohol. De vez en cuando, pues que en las fiestas, ¿no? De Sí. repente, con la familia sobre todo. Digo, no soy muy dado, a veces por el tiempo, a estar saliendo, pero de repente en las reuniones familiares, una cervecita para quitar el calor, ¿por Sí. qué no? ¿Clara? ¿Oscura? Clara, sí, me gusta más clara, sí. Va. ¿Vivir en penthouse o en una casa de campo? Híjole, yo creo que una casa de campo. Sí. Sí, me gusta más la tranquilidad, estar un poquito despegado de muchas cosas. Ok. ¿Antro o fiesta en casa? Fiesta en casa. ¿Más hogareño? Sí, ¿Más familiar? sí, totalmente. ¿O eres de los que vas con los amigos? No, digo, te digo, no soy muy dado a salir. Sí. De repente no se me da mucho y aparte no tomé mucho gusto por eso. Obviamente se respeta los gustos de todos, pero como que no tomé nunca ese camino Ya. y soy más de estar en casa. Ok. ¿Día de Muertos o Halloween? Día de Muertos. Día de Muertos. Sí. ¿Pero nunca llegaste a disfrazarte No. de algo? ¿De Spider-Man, por ejemplo? En algún momento me tocó trabajar en cursos de verano con Sí. niños y de repente se les hacen dinámicas a los niños donde pues tienen que ir vestidos y pues los instructores también van vestidos, ¿no? Entonces me tocó disfrazarme, pero no era Halloween, era más como una dinámica para los niños en cursos de verano. Ok. Pero sí soy más de Día de Muertos. ¿Pero de qué ibas disfrazado? De Spider-Man. De Spider-Man, Sí. ok. ¿Perros o gatos? Perros. Perros, ok. ¿Tienes perro? No, ok. pero he tenido. ¿Has tenido? Sí. Difícil cuando se pierde. Sí. Son parte de la complicado. familia. Sí. ¿Películas de comedia o de acción? Acción. ¿Acción? Sí. Sí, soy ¿Alguna más de favorita? acción. Pues me gusta mucho lo de los Avengers, de superhéroes, de repente un poquito de Rápido y Furioso y demás. Que la última, o sea, está entretenida, pero muy alejado de la Sí, realidad, ¿no? ya, sí, se despegaron mucho, ¿no? Ya, pero sí, me gustan también. Ok. ¿Tocar un instrumento o bailar? Bailar, ¿Bailar? sí. Cualquier me gusta tipo más bailar. de salsa. Me gusta, cumbias. fíjate, me gusta más pues los ritmos de salón, lo que es cumbia, salsa, bachata, merengue. Eso tuve ese gusto porque en la escuela yo soy licenciado en Cultura Física y Deportes. Sí. Yo soy egresado de la licenciatura y dentro de la licenciatura teníamos una materia que era de baile. Entonces nos enseñaron a los ritmos, esos que te menciono, y le tomé el gusto porque yo no bailaba. O sea, no bailaba nada bailaba. Entonces de repente ahí llegas a la materia. Obviamente también la tomé con ese fin, ¿no? De que, ¿sabes qué? ¿De No bailo aprender? nada, voy a aprender. Entonces tomé la materia y ahí los exámenes era bailar. Entonces ahí es cómo te libras de eso. ¿Y con ¿no? quién bailabas? ¿Con tus compañeros? Sí, había compañeras, ¿no? Compañeras, ok. había mujeres también. Entonces, de hecho, había más mujeres que hombres. ¿Ah, sí? Entonces, pues nosotros a veces nos tocaba Digo, hasta no con pasa dos nada, compañeras. pero de repente pues te puedes intimidar, ¿no? Claro, no, y más cuando no bailas. O sea, Sí. a mí me tocó de que no bailaba nada y pues entonces de repente ves a las chavas o a los chavos que también Sí. ya son expertos en bailar y tú llegas y no más. O sea, yo aquí no me muevo nada, pero con el tiempo me fui acostumbrando, tomé el gusto por el baile y después, posterior a eso, empecé a tomar algunas clases también. Entonces las fiestas familiares, las tías, con todas bailas. Sí, Con sí, todas. me gusta, sí. Buenos. ¿Copa del Mundo o Champions League? Copa del Mundo. Copa del Mundo, totalmente, ¿no? Sí. ¿Tatuajes o sin tatuajes? Tatuajes. Sí tienes, ¿eh? ¿Cuántos Sí. tienes? 6. 6 tatuajes. 6 tatuajes. Sí, tengo por aquí 4 en este brazo Sí. y 2 En la pierna. ¿Algún significado especial? Sí, ¿O todos gusto? tienen un significado. Bueno, como este que es el ¿El león, león? sí. Tiene pues algunos significados. Uno de ellos es mi vida universitaria. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y fue una de las etapas pues, más bonitas que me ha tocado vivir hasta el momento.
Por el hecho de lo que estudié, la licenciatura, a mí me gusta mucho lo deportivo. Desde la secundaria yo creo que sabía que quería estudiar esto. Entonces el hecho de estar ahí y estudiar, pues me gustó mucho. Entonces todo lo que viví ahí me gustó. Y aparte, acompañado de eso, pues me tocó a mí jugar también y representando a la universidad. Entonces toda esa etapa, lo que llevó ser jugador universitario y ser estudiante egresado a la universidad, pues me llevó a vivir muchas cosas que me marcaron. Entonces ese es uno de los significados que tengo. ¿Y es el que más te gusta? Sí, ¿Sí? sí, este. Ya los demás, bueno, aquí tenemos pues otro también. Sí. Este es más un significado de la familia. Sí. Por acá también tengo otro. Prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Es una frase que me marcó mucho también. Y la luna que es, digo, la luna ha estado en los momentos difíciles de mi vida y en los momentos muy felices. Entonces, de esas veces en las que pues, estás a lo mejor muy triste, volteas al cielo, pero hay explicaciones, está la luna en un momento muy feliz, de mucha alegría, volteas a agradecer y la luna, entonces fue algo que me marcó y dije, me lo voy a poner. Y acompañado de la frase también. La luna influye mucho en las personalidades de las personas, sí, dices, ¿no? Sí, también. Entonces por fue eso. Algo. Sí, y otro de los que tengo, pues también 3 símbolos. Ya. La fe, la esperanza y el amor, que son 3, más allá de las palabras, pues 3 cosas que han estado muy presentes en mi vida, entonces también por ahí. Ok, pero todos tienen un significado. Todos. También los de la pierna, digo, estos no se alcanzan a ver. Hoy tienes un 58 por ahí y un balón. Sí, son el balón, digo, por el fútbol está de más dar explicaciones. Sí. El fútbol ha sido muy importante para mí, me ha ayudado en muchas etapas de mi vida y yo creo que pues de no ser por el fútbol posiblemente no estaría inclusive aquí. Entonces... ¿Así de plano? Sí, el fútbol me ha ayudado muchísimo, entonces desde pequeño, digo, como te decía, en mi casa nunca tuve una influencia Perdón, déjate preguntar. ¿Aquí Dime. te refieres a aquí física? aquí en el podcast. Ah, ya, ok. Digo, porque precisamente esta parte deportiva me ha llevado pues a conocer por ahí a Lucho también y que son cosas que de alguna forma el fútbol pues me ha llevado a estar en donde estoy. Entonces el fútbol ha sido parte determinante de mi vida. Es que crea muchas relaciones y buenas amistades, ¿no? Eso sobre todo. El fútbol a veces no es tanto pues ir y jugar y patear la pelota, ya está. Fuera te ayuda a vivir muchísimas experiencias. O sea, el salir a lo mejor a los viajes, el conocer gente, el estar en lugares en los que a lo mejor no te imaginabas estar, y el fútbol me ha dado esas oportunidades. Entonces por eso es ese significado tan grande que ha tenido en mí. Entonces ahí ha estado plasmado. Déjate cuento que, bueno, para los que no saben, este podcast también tenemos una escuela de fútbol para personas de todas las edades. Entonces yo entreno en una de esas canchas, ¿no? Entonces justamente ahí hice buenos amigos, fíjate. Sí. Yo tengo, 15 años en Guadalajara. Okay. Y sí tuve amistades, pero iban y venían, ¿no? Claro. Pero creo que las amistades que he logrado en Cross Soccer, la verdad es que creo que las voy a tener para toda la vida. Sí. Debo decir, y les mando saludos a todos con los que entreno, ¿sí? Debo decir, la verdad es que hemos creado una comunidad que muchas veces voy a entrenar solamente para platicar con ellos. O sea, ya es parte como una familia, ¿no? Sí, claro. Y muchas veces hay personas que están lesionadas y van y se sientan a vernos. Sí, claro. Y pues estamos platicando, ¿no? Entonces se crea una buena amistad. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en este caso el deporte te da muchísimos momentos muy bonitos y muchas personas. Yo también me atrevo a decir que mis mejores amigos me los ha dado del fútbol. Entonces, estoy convencido de que gracias al fútbol, de alguna manera estamos en donde estamos y me ha tocado vivir las cosas que he vivido gracias al fútbol. Entonces, está ahí el significado. Ok, bueno, pues seguimos con las preguntas. Sí. Ahí va. ¿Música en español o en inglés? En español. ¿En español? Sí. Ok. ¿Te gustan los corridos tumbados últimamente? No tanto, no soy tan fan de los corridos tumbados, pero digo, es algo que se ha puesto Está muy de moda, ¿no? Y aparte, pues en los vestidores todo el tiempo los ponen. ¿Ah, entonces, sí? todo el tiempo ya estás familiarizado con la música. ¿Tú qué pondrías entonces? Sí, no. A mí me gusta más el pop, un poquito el rock, la electrónica y demás. Digo, la electrónica a veces no tiene muchas letras, Sí. O cuando las Es más tienen ritmo. en inglés, Sí, claro. ajá. Pero más pop, rock. En inglés, digo, tampoco me desagrada, pero prefiero en español. Es versátil, escucho Sí, de todo. de todo. Bueno, ¿Maradona o Pelé? Maradona. Maradona, concuerdo contigo, sí. ¿Ducha con agua fría o caliente? Fría. Fría. Sí. Okay. Más con este calor, ¿no? Calorón, ¿verdad? Sí, Impresionante. Claro.
¿Viajarías al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Al pasado? Sí, no para cambiar nada, pero me gustaría mucho percibirme en ciertos momentos. Y el futuro, digo, no me desagradaría, pero prefiero más yo irlo construyendo y tener de alguna manera esa sorpresa de lo que va a hacer. Ok. Si viajaras al pasado, a tu niño, a tu Saúl de tal vez, no sé, 8 o 9 años, un poco más consciente, ¿le recomendarías algo? Yo creo que le diría que continuara con lo que le gusta, con ese sueño de estar en el fútbol de alguna u otra manera y que las cosas se van a ir dando, pero que no se desespere, Ok. sea paciente. Va. No cambiarías nada. Nada, absolutamente nada. Nada de lo que... Nada más le recomendarías. Sí, yo le recomendaría que siguiera firme con lo que él cree y hace y que sea paciente. Ok. ¿Gol de oro o penales? Penales. ¿Totalmente? Sí, penales. Yo soy más amante de esa adrenalina de estar esperando al cobrador. Digo, en la parte que soy portero, que fui portero en algún momento, sí soy más de los penales. Yo quería los penales. ¿Te gustaba? Estaba muy convencido, de atajar. Entonces yo decía, yo quiero penales. ¿Eres buen atajador de penales? Pues posiblemente, digo, se me dio atajar algunos penales. Pero me gustaba mucho estar en esa situación. No sé si en algún momento hasta siento como que la presión me llamaba a sacar lo mejor y me gustaba estar en esos momentos. Ya, ok. Bueno, pues ya terminamos con esas 30 preguntas para que el público y la gente te conozca un poco mejor a Saúl. Perfecto. Y pues me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Qué haces actualmente? O sea, aparte de hacer, ¿qué es? Creador de contenido. Sí. Tienes canal de YouTube. Sí, claro. Eres entrenador de porteros. ¿Qué haces día con día? Bueno, ¿Qué es de tu vida? actualmente soy entrenador de porteros en tercera división profesional en el equipo Caja Oblatos. ¿Caja o Blatos? Caja Oblatos, sí, es el equipo. Estamos en el grupo 14. Y bueno, no tengo mucho tiempo en ese club. Tengo más o menos desde octubre del año pasado. Actualmente estoy fungiendo como entrenador de porteros dentro del cuerpo técnico. Tengo también mi academia para porteros, ahí imparto entrenamiento específico solamente para porteros. También trabajo en otra escuela, en esa escuela fue mi primer trabajo de alguna manera formal como entrenador de porteros. Y desde entonces he estado ahí, he continuado en esa escuela. También entreno a porteras de Copa Jalisco, este torneo actual que lo organiza pues, el gobierno del estado de Jalisco. En la rama femenil, también entreno a las porteras y pues doy entrenamiento personalizado también a porteros, porteras que de alguna manera les llama la atención o quieren tener una sesión de entrenamiento personalizado donde nada más haya 1 o 2 porteros. No es lo mismo trabajar obviamente en la academia donde es un grupo a donde estás enfocado solamente en 1 o 2 porteros. Entonces son objetivos diferentes y también imparto el entrenamiento personalizado. En el tema de entrenamiento personalizado, sí. ¿Es a niños? De todas las edades. De todas las niños, jóvenes e inclusive adultos también, sí, de categoría libre. No tengo yo ningún problema con trabajar con ellos y ofrezco el servicio también para con ellos. Ya. ¿Y cómo ves el futuro de la portería? O sea, ¿tú crees que en tu ambiente, en tu medio, aquí en Guadalajara, ves futuro en la portería para el fútbol? Totalmente. De niños a que vayan creciendo. Sí, totalmente. Creo que algo que ha pasado últimamente es que la comunidad de porteros, de porteras ha crecido mucho. De repente cuando lo comentaban, el ser portero está de moda. En algún momento lo comentaban o lo decían dentro de la comunidad. Creo que ha crecido muchísimo. Yo creo que hace unos 10 años, 12 años. Déjate digo que cuando eres niño, normalmente, la verdad, como el meme, ¿no? Pones al gordito de portero, ¿no? Sí, literal. Digo, era una posición que lo oían mucho. Sí. Que lo oían mucho porque era el portero y pues los niños es de que no, pues yo quiero estar pateando la pelota. Quiero meter goles. Sí, yo quiero ir a meter goles, yo quiero estar allá corriendo. Y la portería pues era algo que a lo mejor no les llamaba la atención, pero como te digo, últimamente, y me he dado cuenta también con esta parte de la generación de contenido, que la comunidad ha crecido muchísimo. Ya hay más porteros y porteras o más niños y niñas que también dicen, no, yo quiero ser portero, yo quiero estar ahí. También el hecho de que ha crecido mucho el fútbol, tanto nacional, internacional, que ha dado más, se han promovido más cosas, también creo que también eso ha impactado mucho en los niños y en las niñas.
que buscan también decir, yo quiero ser como ese portero, como esa portera. Entonces, eso ha dado un boom a que también elijan ser porteros y porteras. Entonces, creo que ha crecido mucho, falta por crecer también. Entonces, estoy seguro que el futuro en la portería aquí en el país está en buenas manos y vienen cosas también buenas. Tú que eres entrenador profesional, como le decíamos, certificado por la Federación Mexicana de Fútbol, Sí. ¿qué están buscando en un portero? O sea, Okay. anteriormente era como que tapara, Sí. pero ahora actualmente que juegue bien con los pies, que esté Sí. alto, que esté fuerte, o sea, ¿qué cualidades tiene que tener un portero para llegar a ser profesional y ser de los mejores del país, ¿no? Yo creo que el fútbol, como todo, ha evolucionado. Las necesidades también que tiene el fútbol son diferentes a las de hace 20 años posiblemente. Y una de esas que tocabas ahorita, Omar, es el jugar con los pies. Es importante. Obviamente también no nos olvidemos que el papel principal del portero, la portera, es atajar. O sea, que no metan los goles. Pero el trabajar con los pies o el saber jugar con los pies es un plus enorme. Y más en el fútbol actual. Lo platicábamos mucho también en la certificación de la federación con los entrenadores que coincidíamos, con los maestros, que actualmente un portero, una portera que te sepa jugar con los pies, ayuda mucho. Y no porque sea un factor individual, sino que ya se necesita colectivamente en el fútbol, porque hay modelos de juego o hay estilos de juego de los diferentes equipos o clubes que ya requieren que tengas un portero que sepa jugar con los pies, que le tires un balón atrás y que te sepa resolver, cambiar el juego, que sepa sujetar una pelota y hacer una transición con los pies, que te sepa poner un balón preciso, que ya no solamente sea despejar y a ver a quién le cae. Entonces, que sea un pase ahora sí. Ya no es un despeje como tal, ahora es un pase largo, con técnica de volea, con técnica de piso. Ahora ya va enfocado a que sepa dónde tiene que ir la pelota. Entonces, un portero, una portera que sabe trabajar o que sabe jugar con los pies te da enormemente una ventaja, un plus. Pero como te digo, el factor o el papel principal del portero es atajar, pero que te sepa jugar con los pies en la actualidad es muy importante y que le da mucha ventaja sobre más porteros o porteras posiblemente. Y la cuestión del biotipo, que es pues la parte física, yo creo que para ser portero no tiene que ver la estatura. Ojo, para ser portero, pero para llegar al fútbol profesional, la estatura sí tiene un factor, desafortunadamente. Son dos cosas diferentes. Claro, porque yo me doy cuenta más ahorita que tengo en mi academia también. En mi academia doy entrenamiento también para porteros de categoría libre. Entonces, muchas veces tienes que trabajar o trazar tus objetivos de trabajo para los porteros que están en formación, que buscan llegar al fútbol profesional, y para porteros que hacen esto por hobby. Entonces, que ya tienen 25, 30, 40 años, que esto ya lo hacen por hobby. Claro. Entonces, no le puedes meter a lo mejor un trabajo a un niño o un adolescente que está en formación, que busca ciertos objetivos, a un portero que lo hace esto por hobby, que a lo mejor trae antecedentes de alguna lesión, que posiblemente toda su vida no entrenó nunca y que son las primeras veces. Entonces, es ahí donde yo me di cuenta de esa parte. O sea, para ser portero no está peleado, tu estatura, el biotipo que tengas. Obviamente entendiendo que ciertas cosas te dan ventajas o desventajas. Un ejemplo, si tú estás a lo mejor un poco más chaparrito, tu envergadura es diferente, entonces tu alcance es diferente, que lo puedes suplir, claro, con otras cosas. Pero, como te digo, el ser portero no está peleado con esas cosas. Pero el llegar al fútbol profesional, creo que sí se requieren de ciertas cosas, físicamente hablando, para poder llegar. Eso sí es importante, sobre todo porque ya en los clubes actualmente tienen pues un perfil de portero ya definido. O sea, ellos ya tienen en sus no sé, formatos y demás, el portero tiene que tener o cumplir con este biotipo. Portero a lo mejor atlético, de estatura 1,80 para arriba, de tal o tal forma, con estos gestos técnicos ya desarrollados, consolidados. Y es ahí donde muchos porteros, pues ya, cuando tú ya no llegas un portero de 1,70 a una visoría y a lo mejor un portero de 1,80, posiblemente desde el biotipo ya descartado, posiblemente. Entonces, ¿Pero qué tal que llega otro Conejo Pérez? claro, y es a lo que voy, muchos tocan ese tema, pero también, ¿cuántos de esos ha habido? ¿Cuántos Conejos Pérez y cuántos Jorge Campos ha habido? Han sido a lo mejor muy contados, ¿no? 2, 3 porteros. No sé, Pablo Larios no sé cuánto mediría, pero no era tan alto, creo. Porteros que actualmente
Pues, y digo, también creo que es una transición, ¿no? Jorge Campos, Conejo Pérez debutaron hace 25 años, 20 años, ¿no? Entonces, el fútbol actual ha cambiado, ha evolucionado y es ahí donde te digo, entre esa parte. Entonces, yo siempre les digo, el ser un portero o ser un buen portero no está peleado con tu estatura. Y creo que es esa plática o ese tema de debate que siempre se da, ¿no? Es que yo mido unos 70, pero a lo mejor soy buen portero. Claro, esto no está peleado con ser un buen portero, pero ya el hecho de llegar al fútbol profesional ya cambia un poquito. Cuando un portero de 1.70, como dices tú, llega a una visoria, o sea, ni siquiera le dejan hacer la prueba por tener 1.70. Sí lo dejan hacer la prueba, obviamente, como te digo, son posiblemente algunos aspectos en que ellos se fijan. Obviamente, cuando tú ves a un portero de 1.88 con uno de 1.70, claro que no lo van a dejar que no lo haga la visoría. Claro, haz la visoría, pero posiblemente ya lleva puntos menos por la cuestión del perfil, desafortunadamente. Digo, a menos que sea extraordinario. Ajá, exactamente, ahí entra la otra parte, a menos de que sea de verdad un fuera de serie, que tú digas, no. Pero ese aspecto de la estatura sí, desafortunadamente es algo que, digo, actualmente posiblemente es algo que tú se lo dices a los chavos, porque yo hablo mucho con los porteros que tengo, que hay que ser muy objetivos y entenderlo. También no crear castillos en el cielo de que falsa esperanza. sabes que vas a llegar y lo vas a hacer. Creo que la línea es muy delgada. Yo tocaba este tema inclusive la semana pasada con varios de los porteros. La línea es muy delgada entre creer que puedes hacer las cosas y en engañarte a ti mismo creyendo que ciertas cosas van a pasar. Y ojo, con esto también yo lo he hablado mucho con ellos. No quiero tampoco deshacerles el sueño a nadie, claro que no, porque yo soy muy creyente de si quieres algo, trabaja y agota todas las posibilidades que puedas para llegar a ello. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si pasa, si no pasa, si llegas o no llegas, vas a estar tranquilo de que diste todo. Pero si tú vas en ese trayecto creyendo de, no, pues es que estoy chaparrito, no lo voy a hacer, o no puedo, o ya llevo puntos menos, pues ya desde ahí tú mismo te vas programando, te vas poniendo a lo mejor esos límites en la cabeza y más adelante cuando tengas ya más años dices, ching, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera pensado diferente? Claro. Entonces yo creo que agotar todas las posibilidades es importante, pero como te digo, la línea es muy delgada entre a lo mejor tratar de evadir tu realidad, que tu cuerpo, tus capacidades y el creer que puedes hacerlo. Entonces creo que esa línea es muy delgada entre esas dos cosas, pero yo soy siempre creyente con los porteros con los que trabajo y porteras, siempre les trato de transmitir eso. Lo que hagas, agota todas las posibilidades, todas. No dejes que a lo mejor por lo que eres, por lo que estás, o como estás físicamente, o tus capacidades técnicas, te limiten. Al contrario, tienes que el ser objetivo te da esa introspección de decir, entonces me hace falta trabajar esto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando tú dices, no, pues es que por mi estatura no, pero a lo mejor no te das cuenta que tu peso a lo mejor no está adecuado. Estoy hablando del fútbol profesional, claro. Que a lo mejor tu peso no es el adecuado, que a lo mejor tus gestos técnicos no son los adecuados, que a lo mejor ciertas cosas batallas en hacer. Entonces, cuando tú te creas el tratar de evadir lo que te está pasando, creo que no te pones a trabajar en lo que puedes mejorar. Pero cuando tú eres consciente o tratas de ser consciente de decir, no, creo que a lo mejor no le estoy pegando bien, a lo mejor me está costando esta sujeción o este bloqueo o esto algo, te pones a trabajar. Y es ahí cuando empiezas a trabajar y tratas de dar todo y agotar todas las posibilidades. Y es ahí donde les digo, el día de mañana, si llegas o no llegas, o pase lo que pase o lo que no pase, tú vas a estar tranquilo y decir, por mí no estuvo. Di todo, agoté todas las posibilidades. Y es algo que pues te va a dar la paz y la tranquilidad más adelante. Entonces, es algo que me he sentido también muy identificado porque a mí me pasó y es por eso que yo trato de transmitírselos a ellos también. Justamente te iba a preguntar, Sí. ¿en algún momento intentaste ser profesional? Supongo, sí. Sí, o sea, ¿cómo claro. fue tu paso para el profesionalismo? Yo llegué a jugar hasta tercera división profesional, Okay. como tal. Mi carrera de alguna manera como deportista o en ese intento de llegar al fútbol profesional, como te digo, en mi casa nunca tuve a lo mejor esa introducción de que de repente pasaba con otros compañeros que el papá, no, vente, yo te voy a llevar y tú vas a ir para allá y vente. Claro. Y aquí. Y acá era de que, oye, papá, quiero jugar. Y me decía, pues
pues ahí en la unidad creo que hay una escuela, vamos. Okay. Entonces era así. Entonces, claro que yo nunca, yo siempre he estado agradecido con mis papás por eso, porque muchas de esas ocasiones, pues ellos a final de cuentas son los que me apoyaban. O sea, porque si ellos a lo mejor hubieran querido, pues, órale, pues qué bien, y hasta ahí, ¿no? Pero al contrario, pues bueno, a lo mejor hay una escuela allá, vamos. O a lo mejor hay algún lugar donde puedes entrenar, pues ve. Entonces, no era a lo mejor, no me tocó como algunos otros compañeros que yo platicaba mucho con ellos, que sus papás eran de que no, yo te voy a llevar, y yo te voy a llevar a tal, y voy a buscar allá, y acá, y acá. Y acá era de que, no, pues yo quiero jugar, pues vamos o ve a tal lado, creo que hay una escuela. Entonces, ahí iba. Y creo que muchas de esas cosas, también ligado a la pregunta que me hacías hace rato del pasado, yo no cambiaría nada, porque todas esas cosas me hicieron ser lo que soy ahorita. Claro. Entonces, yo estoy muy agradecido con todo lo que me tocó vivir y no cambiaría nada. Pero como te digo, yo estaba con esa parte que yo quiero jugar, pues vete al lado. Entonces, yo siempre estuve en escuelas de fútbol. Si tu familia no le gustaba tanto el fútbol, ¿por qué a ti sí te gustó? No tengo un recuerdo como tal del por qué, porque yo desde muy, muy niño siempre tengo fotos ya con uniforme de fútbol, a los 3, 4 años, ya tengo fotos con uniforme de fútbol, con un balón. Como te digo, en mi casa no son futboleros, de repente sí veían uno que otro partido, ¿no? Los de la selección, algo, pero no era el típico abuelo, papá, tío, mamá, abuela, de que vénganse todos, vamos a ver el partido, o vénganse aquí, pónganse la camisa o algo. No, pero de alguna manera, pues sí era un poco como de que, vamos a ver el partido de las Chivas o de tal equipo, ¿no? Entonces creo que iba más por esa parte, pero pues al mismo tiempo que yo empecé a crecer, veía pues ya los partidos, ¿no? Que me llamaba la atención, o veía, hay una unidad cerca de mi casa que me tocaba ir de repente cuando yo empecé a entrenar en una escuela, más o menos a los 11, 12 años, y había canchas, entonces yo me quedaba de repente a ver los partidos. Pasaban por mí mis papás, de repente se les hacía un poquito tarde y pues yo tenía que esperarlos, ¿no? Entonces yo veía mucho los partidos y veía y decía, oye, qué chido, me gustaría estar ahí, ¿no? Y empecé a ver también la portería. Entonces de repente veía y, oye, no, qué chido el portero, y se tira y evita que entre el gol, y escuchaba los comentarios de la gente afuera, y no, el portero. Y entonces como que me empezó a llamar. A esto súmale que de repente te digo en casa que, el partido de las Chivas, de la selección, y en ese momento pues Osvaldo Sánchez, ¿no? Estaba ahí. Entonces como que ahí conectó todo y la portería fue por la que me orillé. Entonces esa parte del fútbol no fue tanto por una introducción familiar, fue más como por ese gusto. Mismo. Por ese gusto, como te digo, tampoco fuera como que, aquí no se ve fútbol, no. Pero sí fue como que esa conexión de que me empezó a gustar y de cositas que empezaba a ver, entonces de ahí surgió. Ya. ¿Y entraste a alguna escuela? Sí, entré a una escuela. ¿Para llegar a esa tercera división? Sí, entré a una escuela, te digo, había una unidad ahí cerca de mi casa, la unidad López Mateos, por Lázaro Cárdenas y Colón. Estaba relativamente cerca de mi casa, entonces empecé en una escuela ahí. Un poquito antes de estar en esa escuela, en la primaria, había de repente talleres de fútbol. Entonces a mí me empezó a llamar la atención y dije, voy a entrar al taller. Yo le decía a mis papás, oigan, quiero entrar al taller de fútbol. Pues bueno, se entra, ¿no? Entonces entraba al taller de fútbol después de mis clases en la primaria, nos quedábamos a entrenar. Realmente ahí el que nos entrenaba suena película, pero sí era así, era el chofer de la escuela, el que llevaba a los niños en el transporte. Él los entrenaba. Él los entrenaba. Nosotros salíamos de las clases, él iba en el transporte a llevar a todos los niños, regresaba y ahí nos empezaba a entrenar. Entonces él nos daba ahí el curso, el taller, y ahí me empezó a gustar. Y siempre en la portería, siempre en la portería. Entonces por ahí empecé en ese taller, pero era de alguna manera un poquito esporádico, no era algo fijo, era más en ciertos lapsos, en verano y demás. No era algo como que tan habitual. Entonces empecé a ir ahí y ya de manera más habitual cuando salí de la primaria, entrando ya a la secundaria, fue cuando entré a esta escuela. De hecho, esta escuela, mi padrino, que también es parte de la familia, él fue quien tenía esa escuela. Era una escuela de fútbol de Chivas. Entonces, una vez recuerdo que fue a mi secundaria
Y yo de repente estaba en el salón y volteo, van a dar un aviso, aquí van a dar una promoción de una escuela. Entonces yo volteo y era mi padrino, y yo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está pasando, no? Entonces nos empezó a dar volantes, ahí nomás dio un aviso y sale, ¿no? Entonces yo lo tomé y dije, órale. Yo le dije a mi mamá, oye, mira, aquí la escuela, pues quiero ir. Pues ven, ¿no? Pues ahí vamos. Y ahí fue donde comencé, en esa escuela que era de Chivas, ahí en la Unidad López Mateos. Empecé ahí y al poco tiempo, a los meses, esa escuela hizo una transición de ser de Chivas a Atlas. Entonces, un cambio radical. Sí, un cambio radical. ¿Qué? Entonces cambió también los entrenadores, ya mi padrino no estaba por ahí. Cuando yo recién llegué, él me ofreció una beca, él me becó. Entonces, pero desde ahí te dieron condiciones para ser portero. Pues yo creo que más de verme condiciones también por el hecho de la relación, Okay. pues también me ayudó, porque siendo realistas, a mí me costó muchísimo el ser portero. Yo creo, yo tengo ciertos recuerdos y nunca me consideré que tenía a lo mejor esa aptitud para la portería. O sea, sí me gustaba, sí trataba de hacerlo lo mejor posible, pero pues lo hacía como me daban a entender, ¿no? Nunca tuve un entrenamiento también. Entonces yo ahí en la escuela me becaron y cuando se hizo esta transición me respetaron esa beca, a pesar de que eran otros propietarios, ya no estaba pues, mi padrino y demás, me respetaron esa beca y eso me ayudó muchísimo. Puesto que en mi casa también o en mi familia nunca hemos tenido como que ese antecedente en el cual pues tuvieran la facilidad de poder pagar un deporte para, en este caso, para el hijo, ¿no? De la familia. Entonces esa beca totalmente me ayudó muchísimo. Y cuando se hizo esta transición, pues vinieron otros entrenadores y demás, y la beca se me siguió respetando. Entonces eso me ayudó muchísimo. Si acaso pues teníamos que cubrir algunos pagos o algunos costos de torneos, de viajes y demás, pero en esa escuela yo creo que duré pues, alrededor de unos 4 años más o menos, 3, 4 años, de mis 11 años hasta mis 15 más o menos. Estuve ahí, de repente esa escuela se cambió de sede, estuvimos yendo pues, que de repente que a Zapopan, allá en Comude por Ávila Camacho, estuvimos de repente en otras canchas, ahí mismo en la López Mateos, primero estábamos en la cancha de pasto, luego nos fuimos a las de tierra, luego nos fuimos allá a Comude, y esos mismos entrenadores pues me hacían la invitación de, no, sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo, y si sigues viniendo te vamos a seguir respetando la beca. Entonces yo me seguía yendo con esos entrenadores. Esos entrenadores, uno de ellos, el profe Miguel, que igual le mando un saludo si en algún momento llega a ver el podcast. El profe Miguel. Miguel, ajá, y el profe Pepe, José Gutiérrez, que ahorita tienen también un poquito de contexto ahí en la historia más adelante. Entonces ahí ellos tuvieron pues ese antecedente, ¿no? Ellos dos, y ahí estuvieron pues formándome en esa escuela de alguna manera. Y desde ahí dijiste, quiero ser profesional, quiero ser portero. Y yo desde chico yo quería, o sea, yo desde muy niño yo decía, yo quiero jugar fútbol profesional. Desde niño yo quería estar en el fútbol profesional, de alguna u otra manera, y yo se lo decía a mis papás, pero pues ellos yo creo que lo tomaban como que, pues es algo que quiere el niño, ¿no? Ahí luego se le va a pasar. Juego. Algo se le va a pasar, ahí a los 2, 3 años se le pasa. Pero pues veían que pasaban los años, te digo, yo desde los 8, desde los 10 años ya empecé los entrenamientos más formales y yo seguía. O sea, tal grado que de repente mis papás, oye, ¿no te podemos llevar? Yo me voy. ¿Tú solo? Yo me voy solo, no importa. Oye, pero que no pasa nada, pues tenía la unidad, te digo, relativamente cerca de casa. Entonces yo le decía, no, yo me voy, no pasa nada. Oye, pero pues a ver, no te podemos ir por ti. No, pues yo me regreso, ahí me voy con cuidado, trato de no cruzarme ciertas calles. Me tocaba también la fortuna de que pues a cierta edad también no cruzaba calles grandes. Había puentes peatonales y nunca cruzaba calles grandes, entonces me quedaba de lujo. Entonces mis papás me decían, ay, pues bueno, pues está bien, ¿no? Ya, ahí vete. Entonces me empezaron a dejar, pues sigue yendo. Te digo, yo seguí con estos entrenadores, me tocó pues vivir torneos como Copa Zorros, que era un torneo de repente muy popular aquí en Guadalajara, Copa Vallarta, que actualmente se sigue haciendo, varios torneos fuera y competir también aquí en pues, ligas como Córdica y demás. Entonces yo seguí ahí, ¿no? Seguí ahí. Pero llegó un punto de mi vida en el que yo quería eso del fútbol profesional,
pero yo ya me sentía también ya mayor. Yo de repente veía otros compañeros que estaban en otros ¿Mayor lugares. que a los 15 años? A los 14, 15 años. Sobre todo a los 15. Ya cuando fue dando las últimas, yo dije, chin, pues yo veía otros compañeros que estaban ya en otros lugares y yo seguía en escuela. Entonces yo decía, chin, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tenía que buscar. Y era ahí donde te decía, pues a lo mejor yo decía, pues ¿de dónde busco, no? Con mi papá, oye, pa, esto. Y mi papá era, pues ¿a dónde? ¿De dónde vamos? Pues ellos a lo mejor nunca tuvieron esa parte de ese antecedente de conocer dentro del mundo deportivo. Porque me tocaba a otros compañeros que, sí, mi papá fue entrenador en no sé qué lado, mi papá jugó en tal lado, entonces sabía mi por papá dónde. me decía por dónde, claro. Y yo acá era de que, ching, oye, papá, pues no, pues vamos a otra escuela, pues vamos acá. Y a lo mejor cuando empecé a percibir eso, pues dije, no, ¿sabes qué? Yo también no le quiero meter esa presión a mi papá porque pues a lo mejor veía que, pues decía, pues por dónde, ¿no? Entonces yo empezaba a ser pues trataba de hacerlo yo mismo, muy independiente en esa parte. Dije, bueno, entonces yo veía ya al final en la escuela donde estaba con estos mismos entrenadores, con uno de ellos, yo decía, ching, pues de aquí para dónde, ¿no? Y ya no hallaba en donde ya para eso ya iba a entrar yo a la prepa. Entonces dije, yo ya me sentía grande, 15 años, ya decía, no, pues no sé cómo le voy a hacer porque ya había otros compañeros en otros lugares y decía, chin. Y aparte a esto, sumándole mi estatura. Yo era muy consciente de esa parte de mi estatura. Yo soy bajito, mido 1.70. Entonces yo decía, chin, mi estatura también no me está ayudando. Y los mismos entrenadores me decían, ¿no? Oye, tu estatura, para tu edad, tu estatura. Yo decía, chin. Entonces trataba también de enfocarme en dar a ese extra. Porque me decía, si quieres de verdad llegar a alguna categoría del fútbol profesional, tienes que suplir tu estatura con algo. Entonces yo decía, bueno, y trataba de suplir mi estatura. ¿Ellos qué te recomendaban? Pues me recomendaban entrenar ciertos ejercicios para desarrollar la potencia, sobre todo para el salto. Entonces yo trataba de hacerlo. Entonces entrenaba en mi escuela y aparte en mis tiempos libres, como la unidad me quedaba cerca, me iba ahí a la unidad. Ahora sí que lo hacía como yo entendía, o a veces le preguntaba a un entrenador, oiga, profe, ¿qué hago? No, pues qué tal cosa, y ahí me veías haciéndolo. Recuerdo también mucho que batallaba para patear el balón, para despejar el juego con los pies, sobre todo para despejar largo. ¿Tenías fuerza o qué? Más que fuerza, la técnica. Entonces Okay. me batallaba mucho con la técnica y no llegaba al balón. Entonces yo tengo una imagen muy grabada de mi infancia, yo creo que a los 13, 14 años, cuando ya iba en esta escuela, te digo, en la unidad, se acaba el entrenamiento y nosotros entrenamos en una cancha que era de pasto natural y había otras 4 ¿Sintético? De tierra. Okay. De tierra. Entonces yo siempre me llevaba mi balón. Se terminaba el entrenamiento y me quedaba casi otra hora pateando, yo solo. Agarraba el balón, ¡pum!, del otro lado, y ahí iba por él y ahora de allá para acá. Y ¿Tú ¡pum!, solo? Yo solo. Tengo esa imagen bien grabada, yo solo. Entonces ya terminaba, ya hacía a lo mejor, no sé, media hora, 1 hora, 40 minutos, y ahí me iba a mi casa, y ahí me iba a la escuela, ¿no? Y así fue la única forma en la que de repente, pues yo trataba de dar ese extra, porque yo sabía que mis condiciones a lo mejor no eran las idóneas. Ajá, claro, para lo que quería. Entonces pues yo buscaba, ¿no? Y pegarle al balón mejor y hacía esto. Y de repente también pues hacía que algún entrenamiento yo solo, pues recostando, pues no había nadie más, pues yo solo, recostando. Y me ponía el balón a un lado y ahí me aventaba yo. Y que tocaba un poste y ahí me aventaba o algo. Entonces fue la única manera en la que más o menos ahí me defendía en la portería, porque te digo, yo nunca me consideré un portero que tenía unas cualidades enormes. ¿Y en esa escuela tenían partidos? No teníamos entrenador de porteros, que es algo que también me llamó mucho la atención. No tenía entrenadores de porteros. De repente había uno que otro, pero también era muy esporádico. A veces venían, a veces no venían, a veces tenían horarios a tales días o así. Y no era algo tan habitual. Entonces fue algo pues complicado. Te digo, de repente si entrenábamos 3 días, a lo mejor venía un día el entrenador de porteros, o venía a veces 2, o a veces no venía. Entonces era complicado. Sí teníamos partidos, competíamos en ligas como te digo, la Córdica, o este tipo de torneos. O sea, como para locales. competir con el puesto y poder... Ajá, sí, había más porteros. Y a mí, obviamente en escuelas, pues es más formativo y a veces es más de que, si te toca jugar, a veces a ti y a veces al otro. Iban rotándolos. Llegó un punto en el que, a veces te toca jugar a ti, a veces ya no te toca jugar, a veces ya pasaron 3 partidos y no te tocó, a veces te toca jugar medio tiempo, entonces ya cambiaban ciertas cosas. Pero te digo, yo empecé poco a poco por mi cuenta a tratar de mejorar
Entonces, así fue la forma en la que empecé. Y cuando te digo, yo ya me sentía grande, yo decía, ching, ¿y ahora de aquí para dónde corro? Yo era mucho de la idea de cuidarme, porque los entrenadores decían, aunque estuviéramos en escuela, nos decían, no, cuídense, traten de no ir a otro lugar para jugar, se pueden lastimar, y al rato vienen acá y no lo pueden hacer. Entonces yo me cuidaba, me invitaban a jugar, oye, vente con los cuates, vente a jugar. Y no iba, no puedo, tengo que entrenar. Oye, vente, no puedo. Porque tú tenías claro lo que querías hacer, o sea, querías llegar al profesionalismo. Exactamente, yo desde niño yo sabía el camino hacia allá, o sea, o por lo menos el objetivo, a lo mejor el camino no trazado, ¿no? Pero el objetivo yo lo tenía ahí. ¿Y cómo fue que llegaste a esa tercera división? Es ahí donde te digo, yo te decía, ¿pero a dónde voy? Entonces, un día me invitan a un partido y yo siempre decía que no. Y ese día me invitan, oye, pues, ¿no quieres venir al partido? Y yo, bueno, siempre le digo que no a estos cuates. Que bueno, vamos, pues. Ya te digo, me sentí un poquito cabizbajo porque yo veía en la escuela que ya no daba para más en la donde estaba y dije, bueno, pues voy, ¿no? Entonces voy a ese partido en la unidad López Mateos. Te digo, la unidad esa ha sido mítica para mí. Entonces voy a esa unidad y empiezo a jugar, ¿no? Empieza el partido entre amigos y de repente atrás de mí había una persona, ¿no? Estaba una de la portería. Y dije, pues sabe. De repente va el segundo tiempo, cambio de portería y esta persona vuelve a estar atrás. Entonces yo dije, o sea, te sigue. Ajá, entonces yo dije, no, pues sabe, ¿no? Entonces de repente antes de que se acabe el segundo tiempo, el partido, me dice, hey, portero, y la volteo, oye, ¿qué categoría eres? Yo soy de año de nacimiento 93, le digo, 93, me dice, ok, ¿y cuánto mides? Ya para ese entonces estaba casi, yo creo que en unos 68, por ahí más o menos, y ya le dije, y me dice, ok, me dice, oye, al final puedes acercarte aquí conmigo, ¿no? Y yo, ok, sí. Entonces se acabó el partido, voy y me acerco. ¿Ganaron o perdieron? Ganamos ese partido, ¿Te metieron 2-1, sí, me metieron un gol, 2-1, y se acerca conmigo. Me dice, oye, fíjate que pues, yo soy entrenador de un equipo de cuarta división, tenemos, bueno, el equipo más grande es de cuarta división, tenemos equipos más abajo, que era quinta, sexta, séptima y escuela, y me dice, pues me interesaría que te agregaras a la cuarta división, ¿cómo ves? ¿Te interesa? Entonces yo me quedé como de que, porque nunca me había pasado eso, pues yo siempre era de que ir a la escuela, a la escuelita, pues vas con el profe y la típica, ¿no? Y acá era de que alguien más te decía, oye, ¿no te gustaría ir? Me interesó que fuera. Entonces dije, sí, claro, ¿cómo que no? Me dio su tarjeta, Carlos Villa se llama ese entrenador, y me dio su tarjeta, me dijo, te presentas tal día, te paso la dirección y todo, va. Entonces yo me presento ese día, yo hablo con mis papás, oye, un profe, así, y me dice, papá, órale, pues vamos, ¿no? Entonces fui. El equipo se llama La Soyata, no sé si lo has escuchado, es una empresa pues, de productos que venden, por ejemplo, en el mercado de abastos, que semillas, que okay, no alimentos secos, que botanas, pero es una empresa muy grande. Entonces, el dueño de esa empresa le gusta mucho el fútbol, es muy apasionado del fútbol, y él decidió hacer que la empresa sea el equipo, pues, y obviamente pues tenía el nombre de la empresa. Entonces, ese señor, la verdad, es una persona que es muy apasionado y le ayuda mucho a los jugadores en este caso, porque yo recuerdo que de estar en la escuela donde estaba, que nos cobraban para ciertas cosas, yo llego aquí y aquí no te cobran nada. Y aquí te dan tu uniforme, y aquí te dan una maleta, y aquí te dan un 3/4. Y tú dices, pues oye, que yo llegué, y oye, ¿qué está pasando aquí? No traigo dinero. No, aquí no. Y yo, ¿cuánto va a ser? Yo me quedé, porque yo, te digo, nunca me tocó vivir eso. Entonces yo llego a eso y digo, pues qué onda, ¿no? Entonces llegué a ese equipo, te digo, el primer día, conocí más o menos las instalaciones, que de hecho es una de las canchas más bonitas que me tocó jugar. En ese momento estaba muy, muy bonita, es una cancha que me gustaba muchísimo. Y digo, para no ser un club como Chivas, Atlas y eso, era una cancha muy bonita. Era ya unas instalaciones que estaban pues no tan lejos de acá, por carretera ya Tlajomulco, por San Sebastián, un poquito más por allá. Y bueno, pues empecé a ir, ¿no? Me empecé a integrar, empecé a jugar en cuarta división, de repente nos rolaban a los porteros, de repente no me tocaba jugar tanto.
Pero ahí fue mi primera experiencia, ya con el fútbol de alto rendimiento, porque ahí nos exigían bien, bien. Ahí fue donde sentí lo que era la exigencia del alto rendimiento. ¿Y ya te también como pagaban en tal. ese momento ahí? No, ahí no pagaban como tal, pero como te digo, era una institución que nos daba todo, porque en los viajes también no nos cobraban nada, porque nos tocaba ya salir a diferentes lugares, a municipios, a jugar, y no nos cobraban nada. Y nos apoyaban mucho, siempre había hidratación, la cancha estaba impecable, los viajes que nos tocaba salir. De repente yo duré ahí 6 meses y abren la tercera división Premier, que digamos es una categoría abajo de la tercera división profesional. Entonces yo continúo ahí y pues seguí, ¿no?, en ese equipo, continuaba con este apoyo que te digo que nos daba el club. Y me tocó vivir esas experiencias que nunca tuve en las escuelas. Mi proceso yo creo que fue muy tardío, muy tardío, porque te digo, a los 15 años pues yo estaba todavía en una escuela. O sea, para los 15 años, ¿en qué categoría yo normalmente creo que, para ser profesional debiste haber estado? Y en fuerzas básicas sobre todo. O sea, ya estar en fuerza básica ya a los 15 años. Pero te digo, yo era muy crítico porque sabía que mi estatura me limitaba muchísimo. Entonces entendía que por mi estatura, pues posiblemente no me daba para eso. Entonces yo empecé a ver que había como 2 caminos, empecé a reconocer. El camino donde estás en unas fuerzas básicas, que desde el muy chico empiezas a escalar categoría por categoría, y el otro camino largo, que a lo mejor empiezas en categorías profesionales, que es tercera, segunda, expansión y a lo mejor primera división. Entonces yo veía esos 2 caminos, entonces me tocó el camino largo de alguna manera, que es tercera división, y si bien te va a segunda división, y si bien te va a expansión, y si bien te va a primera. Entonces, te digo, yo estaba en ese equipo de cuarta, ahí nos exigían muchísimo, había días que teníamos también 2 entrenamientos por día, que te digo, eran cosas que yo no sabía y ahí fue donde tuve mi primer entrenador de porteros formal, como tal. El profesor Christopher también, que era duro, un personaje. Y ese profesor nos exigía muchísimo, y ya yo para ese entonces pues tenía ciertas cosas ya consolidadas en mis gestos técnicos, y ahí me formé también mucho más, pero ya una exigencia real de lo que te ibas a enfrentar más adelante. Me gustó mucho, fue un trampolín muy positivo para mí, ahí me exigieron bastante y me fui acostumbrando a esa exigencia. Como te digo, yo siempre tuve claro lo que quería, y muchas veces un ejemplo claro era que nos exigían mucho físicamente. Entonces yo decía, muchos a veces le huyen, ay, el físico, ay, a correr, claro, ay, sí. Así. Entonces yo decía, pues ¿para qué hago caras? ¿Para qué hago esto? Si es algo que si voy a estar allá, lo voy a hacer, siempre, todos los días. Entonces entre más rápido me acostumbro a estar ahí, claro, pues mejor para mí. Entonces siempre era la típica de que los porteros eran hasta atrás, y yo decía, no, yo no quiero estar hasta atrás, yo voy a ir hasta adelante. Entonces ya desde ahí era exigirme y ir hasta adelante. Entonces, te digo, desde el proceso que estuve de escuela hasta ahí, yo continuaba entrenando en el club, y por las tardes me iba a hacer algo, a correr, a algo. Porque yo decía, yo no me puedo quedar con lo que tengo, que yo por mi estatura y demás, yo no me puedo limitar a esto. Entonces yo seguía. Entonces eso me empezó a ir ayudando a que cuando de repente era la exigencia física, pues yo estaba un poquito más, digamos, acostumbrado a esa parte, y no me costó tanto. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y bueno, para no divagar mucho, después de estar ahí, que el último proceso que estuve en ese equipo, en la Soyata, se empezó a hacer una relación con el Club América. Se hizo una relación con el Club América, que es algo similar a lo que hacía el Club Toluca Bancario, que tienen como, digámoslo así, un semillero de jugadoras posiblemente, que se pueden ir a Toluca, al club también, pero que ellos entrenan acá en Guadalajara, pero que los ven, los observan, compiten acá, pero cada cierto tiempo o cada ciertos jugadores los mandan para allá, ¿no? Porque tienen ese enlace directo. Entonces eso es lo que se buscaba con el club en el que estaba, con el Club América. El último proceso que me tocó, nos tocó asistir a un torneo de filiales de franquicias del Club América en Mazatlán. Entonces allá nos tocó vivir esa experiencia, pero ya representando al Club América. Entonces ese club, esa transición nos ayudó, o me ayudó mucho a ver también qué parámetros tenía yo, o qué parámetros ver para lo que seguía. A medirte con los demás. Claro, para saber.
Entonces ahí recuerdo que nos hicieron una visoría y ahí fue cuando me hicieron más énfasis. Oye, ¿Te tocó ver así como jugadores que actualmente están en primera división? ¿Jugar con alguno de ellos? Me tocó, por ejemplo, actualmente en primera división no, pero muchos que estuvieron en fuerzas básicas, en expansión, que fueron a lo mejor compañeros o que me tocó compartir cancha con ellos. Uno de ellos es el Chicote Calderón, Cristian Calderón, Sí. que nunca fue como que, lo conocí, hablé con él, pero nos tocó enfrentarnos. ¿Él estaba en América? Él estaba en, no, eso te lo digo más adelante cuando ya. yo estuve en tercera Ok, división, sí. porque él estaba en el Club Coras de Tepic. Ajá, Tepic. Pero bueno, eso un poquito más adelante. Cuando estuve en América me tocó coincidir con varios que después se fueron, que te digo, hicieron la misma estrategia que Toluca, se fueron a América a probar y estuvieron por ahí en sub-17, sub-20 y que estuvieron pues entrenando con primer equipo. Actualmente ya no están, pero sí me tocó pues coincidir con ellos que de alguna manera estuvieron ahí. Después de eso, por mi edad, ya no me daba la edad para estar en ese proyecto. Okay. Entonces, era también cuando yo decía, ching, ¿y ahora dónde me voy? ¿No? Pues ahora ya lo único que me quedaba es brincar a lo profesional, no tenía de otra. Entonces, yo hablaba con muchos amigos que tenía, que a lo largo de estar en las escuelas y demás, hablaba con ellos, oye, ¿dónde estás tú? No, pues que en tal equipo profesional, oye, hay chance, hay visoría, hay algo. No, pues que sí, no, pues que no. Entonces trataba de buscar y entonces hablé con un amigo que él estaba en una tercera división que se llamaba Acatic, el club, y él me dijo, no, pues acá ya no hay chance, ya se acaban las visorías, pero hay un equipo allá en Guadalajara que están haciendo visorías. Él jugó conmigo en las escuelas que te digo, sí, de Atlas, claro. Y me dijo, el profe Pepe, José Gutiérrez que te digo, él está allá. ¿Te acuerdas del profe Pepe? Y le digo, sí, ¿cómo no? Pues estaba en Atlas, sí. Dice, él está de entrenador en esa tercera división. Ve con él, pues ya te conoce. Dije, pues bueno, voy. Me digo, ¿cuáles son las visorías, sabes? Me dijo, sí, son tal día. Pues ahí voy. Entonces voy, lo saludo, él me ve. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y hago la visoría. Entonces, pues él como ya de alguna manera me conocía un poquito, ya para ese entonces pues yo me sentía mejor a como cuando estaba en las escuelas, pues me quedo en esa tercera división y ahí es donde empieza pues de alguna manera, empiezo a vivir ciertas cosas que, como te digo, como que iba avanzando, no estaba en la escuela, llegué aquí al club de cuarta división en la Sollata y llegué y, ¿qué onda aquí? ¿Qué pasa? Luego llegué a la tercera división profesional y aquí de repente, oye, tienen que firmar contrato tal día y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿De aquí qué hago? ¿No? Entonces, ¿Qué no hacer, sabía, okay? no sabía. Entonces, que muchas veces en tercera división, digo, a veces es simbólico, pero ya el hecho que te digan, te citen tal día, oigan, tal día vienen y tienen que firmar. Y tú, ay, caray, pues aquí qué pasó, ¿no? Entonces, ahí cambió otra cosa. Ya empiezas a vivir ciertas cosas, ciertas exigencias. Entonces, llego a ese club de tercera división, para las primeras fechas no me toca que ni siquiera me citen a banca ni nada. Y yo digo, ching, ¿qué me falta, no? Yo estaba, para empezar, había 6 porteros en ese club. Había 6 porteros registrados. O sea, y solamente juega uno. Y solo juega uno, entonces era muy complicado. Pero como también empezó a haber un equipo de tercera división Premier de cierta categoría y los porteros de ciertas categorías empezaban a citarlos también para allá, para que se foguearan, pues los demás también estábamos rolándonos en la banca, en la tercera división profesional. Entonces a mí las primeras fechas me tocó que ni siquiera me citaban a banca, a tribuna. A tribuna. Y yo, a tribuna, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero ya para mí era también un logro el hecho de estar ahí. O sea, porque yo sé que para muchas personas el estar en tercera división no significa nada. Sé que para muchos es, pues tercera división, ¿eso qué, no? Pero para mí, que yo tenía trazado un objetivo desde niño y que poco a poco lo veía vivir ciertas cosas, pues para mí era de que, no manches, pues yo estoy feliz en estar aquí, ¿no? Voy a seguir buscando trascender. Y decía, no, pues a banca. De repente empezó a haber partidos amistosos para los que no citaban y me empezó a ir bien porque me empezaron a citar ahí y ahí se jugaba. Entonces me empezó a ir bien y el entrenador de ese equipo, que era el auxiliar acá en tercera división, él empezó a decir al entrenador, oye, pues le está empezando a ir bien, ¿por qué no lo empiezas a citar aunque sea pues a la banca, no? Y pues ándale que me citan a la banca. Entonces me acuerdo que fue contra Aves Blancas de Tepa, okay, un equipo de aquí mismo de Jalisco, de Tepatitlán. Y me convocan, no, pues Saúl, vas a banca.
Y yo, ching, ¿cómo que banca? Pues me sorprendió, ¿no? Porque no me lo habían avisado. Cuando empezamos los entrenamientos, a media semana empezaban a decir quiénes era posible que jugaran o que iban a banca. Entonces me dicen, no, pues hago la banca. Y yo, híjole, para mí era como que, pues imagínate que yo venía de estar en las escuelas, de que yo venía de que no les sabía ni pegar a la pelota y que yo ahí me quedaba una hora ya aferrado a tratar de hacer las cosas y de repente llamarte a banca. Como te digo, vuelvo a lo mismo, lo platico muchas veces y para muchas personas no significa nada. ¿Eso qué? Pero pues para mí era de decir, sí, pues ya por lo menos estar en la banca, en un equipo profesional, donde a lo mejor estabas acostumbrado a que el partido era a las 10 y era llegar 5 a las 10, 20 a las 10, Claro. cámbiense y vámonos, métanse. Y acá era un protocolo que salías a calentar media hora antes, 35 minutos antes, que ibas a un vestidor, que había una charla, que había cosas que no me tocaba vivir a lo mejor tanto, que había un protocolo como tal, que había pues ya los árbitros de alguna manera más profesionalizado todo, porque a final de cuentas pues era una liga profesional, pues para mí era algo muy bonito, ¿no? Entonces yo decía, sí, pues empecé a banca, 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 y yo decía, pues bueno, a ver si me toca la oportunidad de jugar, ¿no? Si me toca, bueno, si no, voy a dar lo máximo para que... Vas a darlo todo. Exacto, voy a agotar toda la posibilidad. Entonces, llegó el punto en el que me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a debutar en tercera división. Y yo, sí, pues vamos a darle. Recuerdo que fue un 12 de diciembre. Ah, lo tienes ahí tatuado. Sí, un 12 de diciembre, digo, un 1 de diciembre Del 2012. 2012, contra Deportivo Zaguayo. Era un equipo de Michoacán y me dicen, vas a jugar. Me recuerdo que en la semana me dijeron, vas a jugar. Entonces, en la semana prepárate bien. Y digo, bueno, pues va. Entonces me preparo y me toca jugar. Ese partido lo ganamos 2-1. Me tocó tener por ahí buenas intervenciones, me sentí muy bien, me sentí muy feliz. Y de ahí me tocó participar en otros 3, 4 partidos por ahí más y listo. O sea, fue lo que me tocó jugar. Yo siempre he sido muy sincero con lo que me tocó vivir en el fútbol y en tercera división fue lo que me tocó jugar. Nada más, 3, 4 partidos y listo. Entonces, ¿Y por qué te retiras entonces? yo termino mi contrato con ese equipo, me tocó jugar lo que me tocó jugar ahí, entonces ¿qué seguía? Buscar una segunda división. Yo platiqué con los entrenadores y les dije, ¿sabe qué? Yo quiero continuar, no sé si me pudiera ayudar, buscar algo. Obviamente no buscaba que, ¿sabes qué? Búsqueme el lugar y acomódeme o algo. Pero sí, si a lo mejor pudieran ayudarme, una prueba, algo, pues yo se los agradecería, ¿no? Le dije, me dijeron, sí, ¿cómo no? Vamos a buscar a ver qué podemos ayudarte. Recuerdo que ese entrenador me dice, ¿sabes qué? Hay un equipo en Coahuila que es de segunda división y en ese momento la segunda división se dividía en Liga de Nuevos Talentos y segunda división Premier, que era una con ascenso y una sin ascenso. Los rangos de edad para jugar en cierta categoría, por ejemplo, Nuevos Talentos era diferente que en Premier. En ese momento yo era categoría 93, el mayor según yo en Nuevos Talentos era de año de nacimiento 91, 90, entonces ahí entraba. Y en la otra era, creo que por ahí 88, 89, por ahí. Entonces, bueno, yo decía, bueno, vamos a buscar. Entonces de repente me ponen en comunicación con ese equipo y ese equipo había cosas que pues yo decía, pues voy a ir a otra ciudad, voy a pues, buscar esta parte. Pero ese equipo coincidía que no ofrecían algunas cosas para yo poder estar allá. O sea, yo a lo mejor no pedía como tal, a lo mejor un sueldazo o a lo mejor dinero de más, pero sí buscaba, por ejemplo, dónde estar, dónde vivir o buscar algo que me pudieran ayudar, ¿no? Porque a final de cuentas, pues ya buscabas ese trascender a segunda división, ¿no? O por lo menos algo que pudieran aportar o ayudar, ¿no? No te decía que me dieran la enorme cantidad, pero buscar si a lo mejor el club te ayudaba con a lo mejor comidas o a lo mejor un lugar donde quedarte, aunque tuvieras que pagar renta a lo mejor. Pero por ahí no se coincidió, no tenía el club la oportunidad de eso, entonces al final de cuentas decidí no irme para allá y dije, no, pues ni hablar, no se puede. Estuve buscando en clubes también aquí, en el Club Vaqueros, que en ese momento había una asociación con Vaqueros y el municipio de Ameca, entonces era también jugar allá. Estuve buscando también en Yagualica, en varios lugares. Estuviste en todos lados y... Buscando.
Pero como te digo, yo era muy realista, yo hablaba y era muy objetivo, sabía que mi estatura no me ayudaba nada. En ese momento pues ya estaba con esta estatura que tengo y yo sabía que no me iba... Ya no podías crecer más. Sí, ya no me iba a crecer más, ¿sabes? Entonces yo decía, chin. Entonces yo era muy crítico conmigo mismo y era muy objetivo. Y yo decía, ¿sabes qué? Con mi estatura pues sé que no me va a dar, pero yo voy a agotar hasta donde se pueda, hasta el final. Entonces estuve buscando y no encontré. Entonces no encuentro lugar, sigo entrenando de manera particular y vuelvo a buscar nuevamente después de 6 meses y sigo sin encontrar. Entonces dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces yo creo que... ¿Fue difícil para ti el decir bye? Fue complicado, obviamente porque toda tu vida te has dedicado a entrenar todos los días, a buscar esa parte de ser jugador profesional y fue complicado el decir, ¿sabes qué? Pues ya, se acabó, ya no voy a buscar más. Pero, como te digo, yo buscaba el hecho de estar en el fútbol profesional, Presente. sí o sí. Y a mí me hacía muchas cosquillas, mucha curiosidad el hecho que te decía que yo nunca tuve un entrenador de porteros. Que yo Dijiste, nunca yo voy a ser entrenador. tuve un lugar donde entrenar. Yo nunca tuve una figura que te orientara en la portería. Claro que tenía entrenadores de porteros y tuve muy buenos entrenadores de porteros, pero no tenía como que esa figura tan cercana en la portería o un lugar tan cercano donde pudiera entrenar o el entrenamiento tan específico como pudiera entrenar. Entonces dije, ¿sabes qué? No voy a estar aquí, pero cambié el chip. Luego, ¿sabes qué? Voy a buscar esa parte de poder preparar porteros, porque me gusta, me apasionaba. Y me quedó una palabra que me dijo un entrenador cuando yo estaba en las escuelas de Atlas, se llamaba el profe Bofo, Adolfo, me decía, ¿sabes qué? Yo te veo a ti como entrenador. Yo para eso te digo que tenía 14, 15 años, 16. Me decía, yo te veo de entrenador. Me dice, si no se te llegan a dar las cosas, entra a la licenciatura, estudia la licenciatura, porque yo te veo de entrenador. Él estudió eso. Y yo le decía, ¿a poco? Me decía, sí, yo te veo. Dice, quédatelo. Si te gusta, bueno, si no, pues no lo intentes. Me dice, pero si no se te llegan a dar las cosas, yo te veo, piénsalo. Y se me quedó. Yo dije, pues imagínate a los 15 años, 16 que te digan eso. Digo, posiblemente a lo mejor me veía que era muy malo, ¿no? Y me decía, no, mejor dedícate a estudiar. Pero sí me decía, si no se te dan las cosas, piénsalo, porque yo te veo, me decía, te veo el carisma, te veo esa parte, entonces inténtalo. Porque también cuando no había entrenamientos con los porteros, yo me ponía, a ver, vénganse, acuérdense, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos? Así, pues hay que hacerlo aquí entre nosotros, no vino el profe. Entonces él como que me veía y me decía, te veo, entonces piénsalo. Y desde ahí se me quedó. Se te quedó. Entonces cuando yo ya no encuentro lugar en segunda división, dije, voy a estudiar, no voy a perder el tiempo, luego me metí a estudiar. Entonces entré a estudiar la licenciatura. Para esto yo tenía ya 21 años, más o menos. 21 años, no estaba tan grande. Y me meto a estudiar la ¿Nunca es tarde licenciatura. para estudiar? Claro. Entonces me meto yo a estudiar. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, mis papás, sobre todo mi mamá, me decía mucho, estudia el fútbol. Yo, no, estudia. Mi papá también me decía, es que el fútbol, pues como que no, estudia. Pero terminaste la prepa, pues. Sí, la prepa la terminé, pero yo estaba enfocado en lo que quería. Entonces mis papás me decían, no, métete a estudiar, porque yo dejé de estudiar 2 años. O sea, terminé la prepa y no estudié 2 años. Entonces ellos estaban con la preocupación de estudia. Y yo, no, ahorita voy a jugar y me voy a concentrar en jugar. Va a llegar la oportunidad. Y después, ya. Es que yo te digo, yo estaba muy enfocado y lo que decías ahorita el comentario me recordó porque una vez un amigo me dijo, la escuela, ahí donde está, ahí se va a quedar. El fútbol no. Entonces, la escuela, ahí donde la ves, ahí mismo donde está, ahí se va a quedar todo, mucho tiempo posiblemente. Pero el fútbol no. Se te va la edad, se te va esto y ya no vas a estar. Para estudiar, ahí va a estar. Entonces dije, oye, pues sí. Entonces me esperé para estudiar, agoté todas las posibilidades, te digo. No se me dio, entré a estudiar. ¿Sabes qué? Sí. Pero mis papás me hacían ahí un poquito de presión de que, oye, pues hay que estudiar, o oye, para trabajar. Porque sí tenía trabajos, pero era muy esporádico, pues de que de repente le ayudaba a mi papá, que tenía un negocio, de repente pues hacía algo en los trabajos con los que estaba mi papá, le decía, oye, pues pregúntale a Brian si no le ayudan a algo, así, sí. Y trataba, pero eso encaminado con el fútbol y con el estudio. Entonces entrenaba, iba a la escuela y luego de repente trabajaba los fines de semana.
Y bueno, mis papás cuando vieron que dejé de estudiar y que no estaba trabajando porque no tenía a veces tanto tiempo, pues me decían, oye, trabajar, oye, el estudio, ¿qué onda? Y yo les decía, no, no. Sí sentía esa parte de presión, como que ellos no entendían lo que yo quería. Y dije, bueno, pues no pasa nada. Yo me voy a enfocar, si a lo mejor ellos no lo ven, los entiendo, porque a lo mejor las necesidades en casa son diferentes a las que yo puedo percibir, pero yo quiero esto y lo voy a buscar, lo voy a buscar hasta lo que me dé. Yo sé que son mis papás, tampoco voy a hacer desobedecerlos, pero yo quiero estar allá, entonces sí les pedía como que denme chance, lo voy a intentar, déjenme intentarlo. Pero sí ellos como que a lo mejor no entendían esa parte de lo que quería, pero como claro, te digo, no los juzgo, a lo mejor había necesidades en casa que había que cubrir. Y bueno, pues al final de cuentas, después de todo esto, entro a estudiar. Entro a la licenciatura. Yo para todo este tiempo que dejé de estudiar, yo seguía entrenando. Entonces, a final de cuentas, nunca dejé de entrenar. Y posterior a esto, entro a estudiar la licenciatura. Y en la licenciatura, en primer semestre, recuerdo que llego a CUSEI, que es donde nos daban las clases deportivas. La licenciatura en Cultura Física y Deportes es del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del CUCS. Pero las clases deportivas nos las dan en CUSEI, que es donde están las instalaciones deportivas, en el polideportivo, pues ahí. Entonces, yo recuerdo que llegaba ahí a CUSEI y está la cancha de la pista y veía a un equipo entrenando. Y yo, pues ¿estos qué, no? Y yo preguntaba y todos pues eran de primer semestre, ¿no? Pues sabe. Entonces llegaba con los maestros, dije, alguno debe saber. Oiga, profe, ¿no sabe ahí qué? Sí, es la selección de la universidad de fútbol. Y yo, tienen selección, no sabía. Y los veía todos los días entrenando. Y yo dije, pues qué onda, ¿no? Y dije, no, pues yo quiero estar ahí. Ahora me tracé, yo quiero estar ahí. Obviamente estaba estudiando, pero yo decía, yo quiero estar ahí. Entonces me acuerdo bien que un día me metí así al entrenamiento. Estaban entrenando y me metí a la cancha. Estaban los profes en media cancha. Así me metí, como dicen, o sea, ahí sin saber ni conocer me metí. Entonces llego con los entrenadores y buenas tardes, ¿cómo están, profes? Oiga, quisiera saber aquí cómo le hace uno para entrar o qué se necesita o algo. Ya me empezaron a hacer un par de preguntas, que de qué jugaba, que si había jugado antes, así, que en qué semestre estaba. Y me dijeron, pues vente a entrenar si quieres, vente a entrenar y ya vemos qué pasa. Entonces empiezo a entrenar en la selección universitaria, de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, pero no con registro, no podía competir en lo que ellos competían. Pero yo lo acompañé. ¿Querías empezar a jugar ahí? Yo quería empezar a jugar ahí en la universidad, porque tenían un torneo también regular, o sea, en la universidad. O sea, tú seguías, después del profesionalismo, tú que entraste a la universidad. Entré a la universidad yo con el objetivo de estudiar. O sea, yo quería, ya estaba ahora enfocado en estudiar. Pero ya que estabas ahí... Pero exactamente, ya cuando empecé a ver eso, yo dije, pues no me quiero alejar, y si la universidad me da la posibilidad de seguir entrenando, de seguir jugando, ¿por qué no lo voy a aprovechar? Entonces continué. Obviamente te digo, yo ya estaba dándole prioridad a mis estudios, pero dije, voy a aprovechar también esta oportunidad también. Y empecé a ir a entrenar desde el primer semestre. Te digo, no estaba registrado, no podía competir, pero yo seguía entrenando. De hecho, los entrenadores de ahí era el profesor Guadalupe Pérez, don Lupe Pérez, que en paz descanse, y el profesor Miguel Anceno. Eran históricos ahí de UDG. Entonces estaban ahí ellos en la universitaria y seguía entrenando con ellos. Ahí un año sin registro, sin poder registrar. Y yo entrenaba. O sea, estaba estudiando, y para ese entonces yo en primer semestre ya estaba trabajando de entrenador de porteros, en primer semestre ya de la carrera. Entonces tenía que estar así todo el tiempo, porque era entrenar, ir a la escuela en las mañanas, en los horarios que tenía, ir a entrenar a la 1 de la tarde, ir después a más clases y luego ir a trabajar. Entonces estaba todo el día. Literalmente llegaba a mi casa a dormir y ya. En la mañana salía a las 5:30, 6 de la mañana y llegaba a las 9, yo creo, ¿Todo el día estabas ahí? Todo el día estaba afuera. Oye, Saúl, te quiero entrar un poquito más y preguntarte, ¿en qué momento dices, termino mi carrera y digo, me voy a dedicar a ser maestro, profesor, entrenador? ¿En qué momento llega ahí? Desde que estaba en primer semestre, te digo, disfruté mucho mi etapa universitaria, todas las materias.
sabía que era algo necesario para lo que ahora buscaba. Ahora vuelvo a lo mismo, estos objetivos cambiaron, ahora yo buscaba ser entrenador. Entonces sabía que para ser entrenador de alguna manera tenía que tener el conocimiento en lo deportivo. Entonces, pues seguí estudiando, terminé la carrera, te digo, lo acompañé mucho a la par del deporte universitario. Y cuando salgo, para eso yo ya tenía, duré 5 años en la carrera, para eso yo ya tenía 5 años entrenando porteros. Entonces, a diferencia de algunos compañeros que me tocó platicar con ellos, cuando yo salgo de la carrera yo traía ya de alguna manera 5 años con porteros. Experiencia. Ajá, que digo, no es la gran experiencia, pero no era lo mismo salir y empezar de cero, de que pues aquí cómo le hago, a salir y decir, ya tengo más o menos las nociones, un poquito de esto, de aquello, de aquello. Entonces, pues bueno, yo salgo de la carrera y como yo ya había trabajado en academias, en escuelas y demás, pues yo continuaba. Dije, pues salgo y yo ya tengo mi trabajo, entonces seguía con mi trabajo. También tuve la oportunidad de ser entrenador universitario. Después de que yo tuve mi etapa como jugador, estuve en el fútbol soccer y después estuve en el fútbol rápido. No sé si lo conozcas, esa parte del fútbol rápido es el que tiene Sí, claro, bardas sí. a los costados. Antes del 7 era más popular el Ajá, rápido. el fútbol rápido. Entonces yo estuve 2 años de proceso en fútbol soccer y otros 2 años en el fútbol rápido. Y después de ese proceso de fútbol rápido terminó la licenciatura a la par y me ofrecen ser entrenador de la selección de Cooks, pero entrenador DT, no de porteros. DT, okay. Entonces me ofrecen ser entrenador de la selección femenil de Cooks, del centro universitario. En el primer torneo que participamos quedamos campeonas y en el siguiente proceso me dicen, oye, vete a la selección universitaria, pero de auxiliar. Entonces digo, bueno, va. Entonces voy a ser auxiliar de entrenador de la selección universitaria y es por eso que mi proceso también duró en el deporte universitario. Tanto ser entrenador como ser deportista, como ser egresado, fue todo lo que me tocó vivir en esos 5 años y que estoy muy agradecido y es por eso también lo que te decía del significado. Entonces cuando yo salgo ya de alguna manera me había tocado ciertas cosas, vivir ciertas cosas, entonces ya cuando salgo tengo algunas nociones. Entonces digo, bueno, ¿ahora qué sigue? Lo que yo buscaba, en algún momento también yo lo tenía claro, era crear una academia o un lugar específico para porteros, que muchas veces no encuentras entrenamiento para porteros. No, vas a una escuela. En Cross Soccer sí lo tenemos, ¿eh? Vas a una escuela. De porteros, sí. Claro, sí, y es por eso que ahí es que conozco el proyecto también. ¿Por qué? Porque tú veías, vas a una escuela y pues, los porteros nomás les tiran. O los porteros andan allá pues, peloteando entre ellos y ya. Entonces yo decía, en algún momento voy a crear un lugar para que, voy a crear ahí un lugar para que haya entrenamiento específico. Pero yo lo veía muy lejano. Yo decía, pues lo veo a lo mejor en unos 7, 8 años, 10. Porque pues yo salía de la carrera y sabía que para tener algo propio, pues se requiere de ciertas cosas. Entonces decía, bueno, yo lo veía lejano, pero lo quería. Entonces era otro de los objetivos que tenía. Salgo de la carrera y después de que termino también el proceso de ser entrenador universitario con la femenil de fútbol Bardas, se viene la oportunidad, luego, de crear mi academia. Y digo, chin. Entonces llegó un punto en el que tuve que poner en una balanza seguir siendo entrenador universitario o crear esta oportunidad de la academia y a la par también me tocó coincidir con un amigo mío, un muy buen amigo mío, entrenador de porteras y porteros, Oscar Delgadillo. Y ese entrenador ya había tenido experiencia con Chivas Femenil. Él fue el entrenador de porteras de la primera generación de Chivas Femenil, las que quedaron campeonas, él fue entrenador de porteras. Entonces, tuve buena relación con él y cuando yo te digo salgo de la carrera, me tuve que poner una balanza en seguir siendo entrenador universitario o trabajar a la par con el profesor Oscar Delgadillo, que él estaba en Chivas en una franquicia. Él estaba con femenil y en la franquicia de Chivas. Y también crear mi academia. Entonces puse una balanza, ¿qué hago? Me quedo acá, porque también te daba cierto prestigio ser entrenador universitario, y más con la edad que yo tenía, que en ese momento pues, tenía 23 años, 24, o crear acá Chivas o mi academia. Entonces llegó un punto en el que todo se acomodó y voy para allá. Entonces salgo de UDG
y creo mi academia. Empiezo a crear mi academia y a trabajar en Chivas con el profesor Oscar. Entonces voy a la par, voy trabajando mi academia y con Chivas. Y se viene la pandemia después. 2019-20. 2019 se viene la pandemia. Yo para eso ya tenía un año trabajando en Chivas y un año con mi academia. A mí me costó muchísimo trabajo mi academia, el crearla, porque yo era un desconocido. Sí, es complicado. Y posiblemente lo siga haciendo. Pero no era lo mismo a academia de porteros, no sé, Juan Pérez, que jugó Primera División, a academia de porteros Saúl Orozco. Claro. No, pues ese quién sabe, quién es, ¿no? Sabe. Entonces me costó mucho trabajo, mucho trabajo que la gente creyera en el trabajo que hacía. Bueno, empiezo a crearla, me costó un poquito de trabajo empezar a traer porteros, pero lo que me ayudó totalmente es la creación de contenido. Que aquí Justamente te iba a preguntar, ya por último, Sí. lamentablemente, porque ya casi nos termina el tiempo y las baterías, Sí. te quería preguntar, ¿cómo inicias eso de la creación de contenido? Esa parte de la creación de contenido, te digo, va muy de la mano de esto de estar en Chivas, de estar con el profe Oscar, porque en esa franquicia en la que yo estaba, que era Chivas Estadio, había un convenio con una tienda especializada para porteros, que es Keepers Store, esa tienda. El encargado o el dueño de esa tienda es un amante de los guantes, es un conocedor de los guantes, del material deportivo, y recuerdo que hubo un evento en León. Entonces, para ese entonces, como ya lo conocía y demás, me dijo, oye, vamos a ese evento. ¿Qué te parece si pues allá vamos? Vimos la experiencia. Ese evento era una posada, se le llamó así, una posada, un convivio entre porteros, y vinieron muchísimos generadores de contenido. Para ese entonces yo tenía mi página en Facebook, nada más. Y ahí compartía de repente pequeños videos de lo que yo hacía, de mi trabajo con los porteros, con las porteras. Y pues ahí empecé a generar un poquito de comunidad. Entonces, cuando voy para allá, yo no tenía ni Instagram, ni TikTok, Nada. ni YouTube, ni nada. Entonces, allá conozco a muchos generadores de contenido fuertes aquí en México, en la portería. Y uno de ellos, que es un hermanazo mío, que es un gran amigo, Juan Carlos Estrada, me dice, oye, ¿por qué no te haces un Instagram? O ¿por qué no compartes también en YouTube? Y yo, no, es que la verdad no me gustaría, digo, no me llamaba la atención. Me dice, hazlo. De alguna manera lo que compartes en Facebook te puede ayudar también ahí. Dije, bueno, pues vamos, ¿no? Finalizando ese evento, que ya los conocí, dije, bueno, lo voy a hacer. Entonces me hago un Instagram, empiezo a compartir cosas también ahí, y empieza a venir también lo de YouTube. Esto te lo hablo que fue antes de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia pasó todo eso, y cuando fue lo de la pandemia, justo antes, yo creo que 3 semanas antes de que se cerrara todo, empiezo a compartir videos en YouTube. Un video probando un guante, porque me gusta también, soy muy amante del material deportivo, específicamente de los guantes, y pues estaba probando un guante. Entonces pruebo un guante con unos ejercicios, o sea, mostré ejercicios y mostré el desempeño del guante, y se vino la pandemia. Pero con ese video, al mismo tiempo, la gente estaba encerrada. Entonces ese video empezó como que la gente, órale, qué chido, oye, ese guante está bonito, qué buena onda. Entonces yo dije, oye, a la gente le empezó a gustar. Entonces, ya para ese momento estábamos encerrados, no podía salir a ningún lado a generar contenido. Entonces dije, ¿cómo le hago? Para ese entonces en Chivas estábamos dando entrenamiento vía Zoom, y yo tenía que ingeniármelas para dar entrenamiento en casa para porteros en Zoom. Imagínate lo complicado que es, pues los porteros están todo el tiempo tirándose. Sí. En la casa, ¿dónde te vas a tirar? ¿En la cama? ¿O qué vas a hacer? ¿No? Entonces era muy complicado. Y se me vino esa idea. Compartir entrenamiento en casa para porteros en YouTube. Entonces yo dije, aprovechando que toda la gente está en casa encerrado, pues lo voy a hacer. Mi objetivo jamás ha sido tener seguidores, tener que la gente te reconozca, que eso jamás me pasó por la cabeza. Lo que me llamó mucho la atención era el poder ayudar o aportar a más personas en sus casas, porque te digo, estaban en sus casas, no sabían qué hacer. Con los porteros, te decía, también aprovechaba que ahí podía compartir cosas, y ya cuando me decía, profe, algo que pueda hacer en mi casa, ahí te va el video, ya le mandaba. Entonces esos videos empezaron a hacer un boom, porque yo creo que fui de los primeros en hacer entrenamiento específico de porteros en casa,
Porque te digo, yo creo que fue la pandemia en marzo, y en marzo yo ya tenía dos videos de entrenamiento para porteros en casa. Si había entrenamiento de que rutina de tal, rutina, pero específico de porteros no había. Entonces yo empecé a ver que no había y dije, voy a generarlo. Entonces lo empecé a generar y eso me ayudó a empezar, a tal grado que se transformó lo que es ahora. Que en ese canal lo que yo busco es eso, te digo, tratar de ayudar a más porteros por esa necesidad que yo tuve también. Esa necesidad que yo tuve, que no había entrenadores de porteros, que no había lugares de porteros, que no había alguien que te orientara, que ojo, también no digo que yo soy la verdad absoluta y que tienen que verme para ser el mejor, sino que trato de aportar mi opinión, mi manera de trabajar, y lo digo en los videos. Y si a alguien le gusta, si a alguien se le acomoda, si a alguien le ha servido, tómenlo. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es EP Saúl Orozco. Sí. Ahí es donde normalmente subo contenido. Ahí subo un poquito más de mi trabajo que lo que hago con TDP y demás. Y en YouTube me pueden encontrar como entrenador de porteros Saúl Orozco. Y ahí es donde subo un poquito más de contenido, más de iniciación, más de lo que puedes hacer tú solo, más de entrenamiento donde a lo mejor tienes poquito material, de cosas de guantes, de experiencias que me ha tocado vivir. Todo eso lo trato de compartir y vuelvo a lo mismo. Mi intención siempre ha sido tratar de aportar eso, porque a mí me faltó mucho esa parte cuando yo estaba jugando. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a generar para tratar de ayudar a alguien más. O sea, al final de cuentas uno no si te quedas el conocimiento, lo que vives para ti mismo, pues ahí se va a quedar y ya. Pero si lo haces trascender a alguien más, tu opinión, tu manera de trabajar, tus experiencias, y si a alguien más le sirve, para mí, yo estoy conforme con eso. Me gusta muchísimo que pueda ayudarle a alguien más. O sea, no que te lo reconozcan, porque tampoco espero que todos los días, gracias, me ayudaste mucho, porque tampoco esa es la idea. Pero con el simple hecho de que en algún momento algo le pueda ayudar a alguien, con eso es más que suficiente. Suficiente para ti. Claro. Entonces esa es la idea del canal. Ya. O sea, esta plática creo que nos puede dar para mucho más. Sí. Lastimosamente ya se nos está acabando casi lo que tenemos aquí. Una disculpa. No. Pero muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que me quedó una gran enseñanza de superación de tu vida. La realidad es que a pesar de que, como bien lo dijiste, jugaste 4 o 5 partidos de manera profesional, sí, siempre estuviste enfocado en lo que querías hacer. Lamentablemente no salió, sí, que no estuvo en tus manos, pero siempre estuviste ahí. Y lo bueno es siempre intentarlo y nunca quedarnos con la flojera de pues con el qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? Exactamente. Porque eso es algo que acá se queda y te hace ruido en la cabeza mucho tiempo. Entonces, soy un fiel creyente de que, como te digo, hay que agotar hasta la mínima posibilidad. Instancias. Porque creo que después la calma que te da el haber agotado todas las posibilidades te da esa paz, esa tranquilidad de decir, yo lo hice todo, no estuvo en mis manos, a lo mejor no era para mí. Entonces, es así como lo veo. Bueno, vamos a poner tus redes sociales acá abajo para que te sigan. Claro. Y pues muchas gracias, Saúl, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Ahí, como te decía, me gusta mucho la plática. Ahí me extendí a lo mejor un poquito, pero... Normalmente dura 1 hora. Normalmente estos episodios son más cortos. Pero tu plática fue muy interesante. Tal vez te podríamos invitar en una segunda ocasión. Si tienes tiempo. Sí, claro. Y podemos extendernos un poquito más. Claro, ¿Sale? Con gusto. Dale. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Me quiero despedir de ustedes. Por favor, den like, suscríbanse, en comentarios, todo eso. Hasta la próxima. Adiós. Peso pluma. Osvaldo Sánchez. Camaro. Ir al cine, leer un poco, escuchar música. El Bosque. 3 idiotas. Un león. Spider-Man. Manchester United. Prohibido rendirse.